Buenas, buenas tardes, ingeniero. Nosotros vamos a hacer la exposición del proyecto final, el cual es un estudio patológico de una vivienda unifamiliar ubicada en el municipio de Anolaima, Cundinamarca. El grupo está conformado por Mayra Suárez y quien les habla, Catalina Lizarazo. Eh, Como contenido tenemos el sitio de estudio, características, ensayos no destructivos, estudio de retracción plástica, estudio de retracción por secado, control de fisuración de vigas y losas, flujo plástico de columna, planos de edificación y conclusión. Como un breve resumen del proyecto, tenemos que se hizo una recopilación de información donde se realiza un estudio patológico de una vivienda unifamiliar localizada en el municipio de Anolaima, donde se realizó un análisis de factores climáticos, como lo de la temperatura de viento, la humedad relativa, también se tuvo en cuenta la temperatura del concreto al momento del vaciado, y a continuación, con los datos obtenidos, se realizaron cálculos de retracción plástica, flujo plástico y con refuerzo para establecer la presencia de fisuras en la losa, en el muro y la columna. Y en cuanto a la columna, el flujo plástico por refuerzo. Entonces, el sitio de estudio, como le indicaba, es Anolaima, un municipio del departamento de Cundinamarca, ubicado en la provincia de Tequendama, 71 kilómetros de Bogotá, y es considerado la capital tutela de Colombia. Anolaima cuenta con tres cuencas hidrográficas importantes, las cuales son el río Bajón, ubicado al oriente, la cuenca del río Purro y también al oriente que desemboca con el río Apul, la cuenca de agua Lauta, ubicada en el Cerro de las Peñas Blancas. Tenemos también que Anolaima tiene un clima promedio, en el cual sus inviernos son cortos y cómodos, mojados durante todo el año. La temperatura generalmente está entre 14 y 26 grados centígrados, eh, y tiene una precipitación promedio anual de 150 milímetros. Cuenta con una humedad relativa en invierno de 80% y en verano de 70%. Y en cuanto al viento, tiene un promedio de viento de 5.6 kilómetros por hora. Características. Para los estudios que vamos a realizar, los cálculos de retracción y los mencionados anteriormente, tenemos el de tipo de cementos tipo 1, resistencia de diseño de concreto a los 28 días de 25 megapascales. Factores importantes, la temperatura, que son 29 grados centígrados, la humedad relativa de 70 grados centígrados, la temperatura del concreto 30 grados centígrados y la velocidad del viento 5.6 kilómetros por hora. Ensayos no destructivos. En cuanto a los ensayos no destructivos, nosotros tenemos la inspección virtual, el cual es un método que se utiliza en superficies expuestas para determinar el estado integral general de una parte o en general de una estructura. Aquí en este formato tenemos la, eh, la humedad de la mampostería, en donde evidenciamos eh, un diagnóstico y una propuesta de intervención que podríamos realizar como tal en la estructura. Estudio por retracción plástica. Bueno, buenas tardes. Entonces el estudio por retracción plástica, entonces primero sacamos la tasa de evaporación que utilizó el nomograma de ASI. Entonces acá tenemos 84.6 grados Fahrenheit. Ahí subimos hasta una velocidad hasta una temperatura de concreto de 86. Ahí volvemos a bajar a una velocidad de viento de 3
y ahí obtenemos que tenemos una tasa de evaporación de 0,11 libras o de 0,26 kilogramos sobre metro cuadrado por hora. Bueno, aquí ya utilizamos las fórmulas de Menzel para la retracción plástica. Entonces, como mencioné anteriormente, tenemos una temperatura de aire de 84.2 grados Fahrenheit o 29 grados centígrados, una temperatura de concreto de 86 o de 30 grados centígrados. Tenemos una velocidad de viento de 5.6 kilómetros sobre hora o 3.47 millas por hora. Acá ya sacamos la tasa de evaporación, que nos da 4.25, la temperatura del aire, que nos daría 4.01, y una tasa de evaporación menor a 1 kilogramo sobre metro cuadrado sobre hora. Esto quiere decir que no es necesario tomar medidas para evitar el agrietamiento plástico, ya que nuestra tasa de evaporación no excede el límite que da la fórmula de Menzel. Ya pasaríamos al estudio de reducción por secado. Entonces acá en el método europeo, el CAB, la losa de entrepiso se vació hace aproximadamente 7 años, es decir, un total de 2.555 días. El tiempo de curado para la losa fue de 15 días. Entonces, bueno, acá están los datos, el espesor, que fue de 12 para la placa, un F'C en PSI de 3.625, un F'CMO de 1.450, un ancho de 2.95, un largo de 3.5, un perímetro de 12.5 y tipo de concreto, como mencionó mi compañera, de 50. El muro, lo que le cambia es el espesor, tiene 15, los F' siguen siendo los mismos, el ancho varía, también es de 15, el largo varía, es de 12 y la longitud es de 3.75, el tipo de concreto sigue siendo el mismo. La columna, su longitud es de 2.48 metros, los F' siguen siendo iguales, el coeficiente es de 70, la base sí cambia, es de 0.25 y el ancho es de 0.15 metros. Tipo de concreto sigue siendo de 50, teniendo presente que las fisuras aparecieron 7 años después de la construcción, la placa, y en ese entonces el muro y la columna tenían 26 meses para iniciar una carga a los 15 días. Entonces aquí ya entramos a hacer el cálculo de la losa por deformación unitaria básica por retracción. Ahí sacamos el ESCO, ese nos dio menos 0.0006. Después de sacar este dato, sacamos el desarrollo de la retracción en el tiempo. Como mencioné, la losa fue de 7 años, entonces ahí lo convertimos a días, que fueron 2.555 días, obteniendo con sí una retracción con el tiempo de 0,91. Eso quiere decir que la losa en 2.555 días se generó una retracción del 91% en este elemento estructural. Obtenemos una deformación unitaria axial por retracción entre el tiempo t y el tiempo sub 0 de menos 0.00053. Después hacemos este método para el muro. Obtenemos la deformación unitaria básica, el desarrollo de retracción en el tiempo, donde aquí lo hacemos para un T de 26 meses, ahí lo pasaríamos a días, lo cual nos daría 790.84 días. Ahí obtenemos una retracción en el tiempo de 44% para este tiempo en el muro, una deformación unitaria axial por retracción de menos 0.00026 y ya después hacemos el cálculo para la columna. Hacemos la deformación unitaria básica por retracción, lo mismo. Acá en el desarrollo de la retracción en el tiempo, tenemos el mismo tiempo que en el muro, o sea, 26 meses, pero aquí nos cambia un poco porque pues las dimensiones son diferentes, teniendo que presente que nos daría una retracción plástica de 1.8% después de 790.84 días. Este elemento estructural generaría su retracción. La deformación unitaria axial es de menos 8.9 por 10 a la menos 6. Después de que hacemos ya la retracción relativa, nos damos cuenta que la diferencia de estas retracciones nos da menos 0.0002
27. Ya después de esto, entonces viene el control de fisuración. En cuanto al control de fisuración, en los elementos flexionados, el control de la fisuración puede ser tan importante como es el control de la deflexión. La fisuración de la zona traccionada en una viga armada comienza con los niveles de tensión más bajos en la armadura, tan bajos que llegan a 20 megapascales, 3000 psi. Acá encontramos la tabla de anchos permisibles de grieta, en donde se evidencian miembros sometidos a diferentes factores climáticos, como son el aire seco, el aire húmedo, también con efectos en productos químicos, el agua de mar, el uso de estructuras que contienen agua. Acá están los anchos permitibles en pulgadas y en milímetros. Flujo plástico en columna. Bueno, ya después de hacer el cálculo en flujo plástico, entonces primero hacemos el coeficiente de flujo plástico básico en columna. Entonces aquí obtenemos el phi O, el phi sub 0 y el phi RH, donde nos daría un RH de 2.19. Después de eso, seguimos haciendo un cálculo donde tenemos a beta T sub 0 con un T o un T inicial de 15 días, como mencionamos anteriormente, que sería el inicio de la carga inicial de este momento de flujo plástico. Después de eso se hace el desarrollo de flujo plástico en el tiempo, entonces son 26 meses, se pasarían a la cantidad de días. Esto nos daría que la columna se está moviendo o tiene su flujo plástico después del 90%, generando consigo un coeficiente de 3.63. Y ya tenemos la deformación unitaria total dependiendo del esfuerzo en el tiempo. Entonces ahí nos damos cuenta que a los 14 días nuestra estructura tiene un FC de 188.1 y después la deformación total en centímetros sería de 0.38 y en milímetros sería 3.84, la deformación total de flujo plástico que puede presentar nuestra columna. Después se genera el flujo plástico para la columna, pero con refuerzo. Entonces ahí ya se tienen estos datos, la longitud, el F'C, el F'Cmo. Esos datos de la primera tabla son los mismos que al principio. Ya lo que hacemos es que obtenemos el A sub B, el A sub S, el A sub G y el delta G y el E sub S. Recordando que el refuerzo que utilizamos es 8 número 8. Ya después de eso, entonces hacemos el cálculo de la sección transformada, obteniendo un N que nos da 985, una área transformada de 733 centímetros cuadrados. El refuerzo en el concreto nos da que quedaría un esfuerzo transformado de 35.77 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y un refuerzo en el acero, un F sub S, nos daría 352 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Después de esto sacamos el módulo de elasticidad ajustado a la edad. Entonces ahí obtenemos que el ESSA nos daría 9.064 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El área transformada ajustada según la edad, entonces obtenemos que el NAA nos daría 224 y el área transformada en centímetros cuadrados según la edad nos daría 9.454. Después hacemos otra vez con esa área transformada y los datos obtenidos después según la edad. Volvemos a sacar el esfuerzo en el concreto, que nos daría un FC de 2.78. Cuando lo comparamos nos daría 7.76 cuando hacemos la diferencia entre los dos que obtuvimos al principio. Después hacemos el refuerzo en el acero, nos da un FE sub S que sería de 624.7, se compara con el 352 y eso nos daría una diferencia de 177.3. Después de eso hacemos la deformación total y obtenemos que nuestro delta total es de 0.076 milímetros o 0.75 centímetros. Cuando lo comparamos con la deformación total del flujo plástico anterior de la columna, nos da una diferencia de 20.
Numeral 8, tenemos planos de la edificación. Como se puede evidenciar, eh, nosotros realizamos los planos correspondientes a la vivienda unifamiliar, en donde se presenta en planta, en corte y en planta y en perfil, perdón, eh, en la parte de los cimientos, de los desagües, eh, se muestra el primer piso, el segundo piso. También manejamos una escala 1.50. Tenemos una cubierta, como le indicaba, es una vivienda familiar de 2 pisos. Tenemos en corte A y en corte B. Las conclusiones. En cuanto a las conclusiones, tenemos que, de acuerdo con la inspección visual, una posible solución es realizar un emboquillamiento en la parte inferior del muro y retirar pañete afectado. Luego proceder a colocar un recubrimiento de impermeable, de estuco y de pintura. En cuanto al factor plástico, encontramos que no supera 1 kilogramo por metro cuadrado sobre hora, por lo tanto, no es necesario tomar medidas para evitar el agrietamiento plástico. Con respecto al control de fisuras, se observa que la columna está siendo afectada por aire húmedo, producto de ubicación cerca al jardín, de acuerdo con la tabla de ancho permisible y las grietas que las grietas, y se debe cumplir la siguiente medida, en el cual 0.12 pulgadas o 0.30 milímetros para agrietamiento. En cuanto a las referencias, tenemos que tomamos sobre una página que se llama Municipios de Colombia, TOCEMEN, que es para el fisuramiento de retracción plástica, y WaterSpark, que es para la obtención de todos los factores climáticos del municipio de Anolay. Muchas gracias.